Buenos días, Dios les bendiga, que el Espíritu de Dios esté con ustedes hasta el fin del mundo. Gracias por estar en el programa Hombres de Valor. ¿Dónde están esos hombres que van a ir a predicarles a esos matrimonios que se están divorciando, desbaratando, matando, a esos jóvenes que se están matando con el alcohol y la droga? ¿Dónde están esos hombres valientes que necesita Dios el día de hoy para salir a predicar el Evangelio? Necesita Dios hombres de mucho valor, pastor. Tengo aquí, acaba de predicar ahorita en el programa, pasó el pastor Eri, y se quedó conmigo. Le doy gloria a Dios. Y no es porque queremos dar que el amor, querer fanatizar, que el amor sea demasiado vanagloriarnos. No, sí tenemos amor por la palabra de Dios, estamos apasionados por Cristo, queremos seguir predicando el Evangelio. Pablo le decía a Timoteo: te insisto que prediques ahora, fuera de tiempo, cada rato, todos los días, en el momento que sea, donde estés, predícale de ese Dios vivo que conocemos, pastor. Así es, pues yo me voy a presentar. Mi nombre es el hermano Eric Fabián Jerónimo. Estoy en su programa Pan de Vida, pero hoy toca el privilegio y el honor de compartir el espacio con nuestro pastor hermano Moncho, también aquí compartiendo su palabra, el cual pues es muy importante predicar la palabra, es muy importante buscar del Señor, conocerlo, y la palabra que tenemos el día de hoy es una palabra hermosa en la cual es importante conocerlo, tener esa relación con Dios. Es importante, como decía yo, tener esa conexión con Dios, porque no podemos nosotros decir que conocemos a un Jesús, pues realmente no lo conocemos, o sea, no sabemos cómo es, no sabemos cómo realmente es, y los evangelios hablan de Jesús. Cuando tú te sumerges en los evangelios, en Marcos, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, encuentras realmente cómo es Jesús, su carácter, su forma de ser, su conducta, cómo es una persona realmente que era una persona que hablaba con autoridad, una persona que tenía poder espiritual, una persona que no es aquella persona humilde, quizás callada, no, era una persona que lo veían hasta los mismos demonios y decían: ¿qué quieres con nosotros? Decían, todavía no es el tiempo, o sea, le tenían temor. Es importante conocerlo, y esta palabra que trae nuestro hermano el día de hoy, el cual vamos a acompañarlo, está hermosa. No se vaya, no le cambie, quédese aquí, porque es muy importante aprender cada día de la palabra del Señor. Claro, estos días me está poniendo Dios. Necesitamos saber quién es Dios, quién es Jesucristo. Dice: desde antes habitaba el verbo. De eso vamos a estar hablando. El verbo fue hecho carne, capítulo 1, versículo 14. Mire lo que nos dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y la gloria como del unigénito del Padre, la gracia y verdad. Miren, vivíamos en muerte, y Dios manda a su Hijo. Era espíritu y lo manda que naciera con nosotros, para que nosotros tuviéramos salvación. Así es. ¿Por qué? Porque vivíamos en muerte. Y Dios nos amó tanto, dice Juan 3:16, que nos mandó a su Hijo a morir por nosotros para que tuviéramos salvación, vida eterna, tuviéramos la oportunidad del día de mañana resucitar con Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos resucitar con Dios? Apartarnos del pecado. Dejar a un lado todo pecado y recibir como el único Dios a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el verbo era carne. ¿Cómo vino? En Jesús. Nace en Belén. Fue engendrado por el Espíritu Santo. No lo hizo María y José, sino fue Dios quien puso en el vientre de María el Espíritu Santo, y fue hecho carne. Nació en Belén, creció en Nazaret, y comenzamos a ver su historia. Verbo, ¿qué significa? Acción. ¿Qué necesitamos nosotros el día de hoy? Acción. Si decimos que ya recibimos al Espíritu Santo, ya nos llenamos del Espíritu Santo, entonces en nuestra vida necesitamos ponerle acción, porque Dios nos da la sabiduría, nos da la fuerza, nos ayuda a tener discernimiento entre el bien y el mal. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que ponerle el día de hoy? Acción. Ese es el verbo, porque cuando viene en carne, Jesucristo desde su niñez caminaba al templo una vez al año, caminaba kilómetros, y el día de hoy ponemos miles de pretextos para no ir a los cultos, a las iglesias. Nosotros tenemos que tener
el Espíritu Santo, pero demostrar, pastor, que sí lo tenemos en la acción. ¿O qué comentas, pastor? ¿Cómo lo demostramos? A través de los frutos. La Biblia dice que ¿cómo nos conoceráis? A través de los frutos. A través de los frutos que nos conocemos. Y la Biblia dice aquí que en el principio era el verbo. La referencia de la creación y la eternidad restablece una conexión de existencia, o sea, que ya existía desde antes. No es algo que fue creado, o sea, es algo que existe desde la eternidad. Y la divinidad de la palabra de Dios da una reacción íntima entre la palabra de Dios y nosotros, o sea, es algo que ya existe, es una fuente de vida. Por eso dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La Biblia dice en el Génesis que Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y algo muy hermoso que hace ahí, que hace la separación del día y de la noche. O sea, como decía mi hermano, nosotros tenemos que dar testimonio de la palabra, conocer al verbo, conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque esa aplicación debe de ser de reverencia, de digna, de respeto, de comprenderla, de amarla realmente. Cuando nosotros decimos el principio era el verbo, estamos hablando de Jesús. Amén. Jesús cuando vino a la tierra a morir por nuestros pecados, el cual era desde el principio, o sea, como dice mi hermano, fue engendrado a través del Espíritu Santo, no fue creado, es parte de la creación de Dios, es Dios, porque ¿cómo conocemos al Padre si no es a través de Jesús? Nosotros no podemos conocer al Padre si no conocemos a Jesús, lo decía yo con anterioridad. Conocer el amor, la misericordia, la bondad de Dios es a través de Jesús. Por eso cuando Jesús viene a darnos vida. Por eso en el versículo 4 dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, Él viene a darnos vida. Él viene a darnos vida en abundancia, dice su palabra. Por eso es necesario nosotros conocer a Jesús, entregarnos a Dios, entregar en esa dependencia a Dios, el reconocimiento reconocer que somos pecaminosos y que necesitamos cambiado, transformado, reconocer que necesitamos que esa luz resplandezca en nuestra vida para poder caminar así en obediencia y poder demostrar la evidencia de Dios en nuestra vida, ¿cómo es? A través de la llenura del Espíritu Santo, a través del fruto del Espíritu Santo, del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la humildad, de la bondad, de la mansedumbre, de la templanza, del dominio propio, de la fe. Porque si tengo amor, yo no puedo decir que yo amo a Dios si yo no amo a mi prójimo. Amén. Yo no puedo decir que yo amo a Dios si yo me vivo peleando con mi cónyuge o con el vecino, o más cercano, no sé, con quien tengas problema, analízalo. No puedo decir que tengo paz si no tengo una comunión con Dios, y mucho menos puedo decir que tengo gozo si mi gozo viene por lo material. Por eso dice que las tinieblas resplandecieron y las personas prefirieron las tinieblas que antes que a la luz. O sea, tengamos cuidado, busquemos realmente la luz del Señor, buscamos realmente el conocimiento, el cual vamos a estar meditando todos estos versículos que nos van a llevar a entender realmente el hombre, el cual fue enviado, que es Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, en el cual nosotros a través de eso, nosotros podemos ser salvos del pecado, de la maldad, de la inmundicia, de la avaricia, de todo aquello que hay en nuestro corazón. Es a través de Jesús, a través de que esa luz nos deslumbre, a través de esa luz el cual ha sido separada y el cual ha sido separada en nuestras vidas también. Imagínense que nosotros antes andábamos en tiniebla, pero aparece Jesús en nuestra vida y resplandece. Somos separados, así cuando el Génesis separó las tinieblas de la luz, así también nosotros somos separados y empieza una nueva vida desde un antes y un después. Claro, ¿cómo llegamos nosotros a Jesucristo, pastor? ¿Cómo llegamos? Andábamos en tiniebla, en oscuridad. ¿Y cómo nos fue restaurando Dios cuando nosotros aceptamos como el único Dios al Señor Jesucristo? Creemos que Él fue a morir en la cruz por nosotros, por ti, por mí. Creemos que Él resucitó a los 3 días. Creemos que Él nos compró con su sangre preciosa. Miren, esa vez estaban los soldados abajo, tenían a Jesús cerca, pero lejos de Jesucristo. ¿Cuántos hermanos que no han recibido a Jesús hablan de Jesús y que están cerca de Jesús, pero no están con Jesucristo? Están alejados de Jesús. O sea, hablan de Jesús, pero realmente damos testimonio el día de hoy que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. La mejor prédica, siempre le he dicho, es nuestro testimonio. La gente nos ve cómo nos comportamos. Miren, algo que decía el hermano, tenemos que aprender a perdonar. Si somos nacidos de nuevo, no debe de haber odio en nuestros corazones. Tenemos que amar a nuestro prójimo, así sea que nos sea una piedra de tropiezo y cada rato tengamos problemas con él. ¿Para qué es la oración? ¿Para qué es la intimidad con Dios?
para que nos restaure día con día y nos vaya restaurando nuestro corazón. Ese corazón de piedra que teníamos un día lleno de resentimiento y de odio, ¿sabe quién nos los compuso? ¿Quién nos los quitó y nos puso uno de carne? El Espíritu Santo. A eso vino el Espíritu Santo, a caminar, vino a través de Jesucristo que se hizo carne, caminó en el pueblo, les dijo cómo deberían de hablar, inclusive a los fariseos, los escribas le decían, ¿y esa doctrina de quién es? Y le decía a Jesucristo, yo hablo lo que mi Padre me dice. ¿Qué necesitamos el día de hoy? Nosotros hablamos lo que la Biblia nos dice. Si es que creemos verdaderamente en Jesucristo, que vino en carne a morir por nosotros. Y la mejor parte es dar un buen testimonio de nosotros. Juan Bautista daba un buen testimonio de que era hijo de Dios. Hablaba de Jesucristo. Él vio cuando llegó y lo bautizó, se abrieron los cielos, vino en paloma, estaba el Hijo, el Padre. ¿Y quién habló? El Padre. Y vino el Espíritu Santo en paloma. ¿Y dónde estaba el Hijo? Se estaba bautizando. Y le dice todavía a Juan, tú me tienes que bautizar. Porque es un hecho que nosotros, es un testimonio que nosotros deberemos bautizarnos para arrepentimiento de los pecados y salvación. Es algo de una transformación nueva. Día a día con día, Jesucristo, el Espíritu Santo va haciendo un trabajo en nosotros. Somos de carne y hueso, tenemos emociones, nos enojamos. Pero no pecar, hermano, ni odiar, ni maldecir a nadie. Tenemos que decirle que Dios te bendiga el día de hoy, porque si nosotros no tenemos a Jesucristo, no demostramos ser un hijo de Dios, entonces vamos a hablar nada más de Jesús como si fuera un cuento, un mito. Pero ¿saben una cosa? Aquí nos tiene Dios, somos testimonios vivientes de dónde nos sacó de la oscuridad, dónde estamos el día de hoy. A mí me gusta mucho, por eso Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del Espíritu Santo para que no te enreden esos falsos pastores que vienen, para que eras joven, para que no te enreden esas mujeres. ¿Por qué creen que caen en tentaciones varios pastores? Porque no están firmes, le abren una puerta al diablo, viene y te come. Has nido en tu cabeza y si estás pensando en ese pecado diario, te va a comer el diablo. Así es, por eso nosotros, como dices, tenemos que dar testimonio realmente, Claro, de realmente cómo somos transformados, cambiando. No podemos ser de doble moral, no podemos ser de doble ánimo, nosotros tenemos que caminar como verdaderamente hijos de Dios. Y en el libro de Juan capítulo 12, el cual estamos meditando, capítulo 1, versículo dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Imagínense, somos hijos de Dios, no somos hijos de cualquier peludo. Somos hijos de Dios, es que realmente así es. Entonces, ¿cómo debemos de actuar y cómo debemos de caminar como verdaderamente hijos de Dios? Que fuimos comprados a precio de sangre a través de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Imagínate todo lo que sufrió nuestro Señor, las golpizas, los azotes, lo que arrastraron, los clavos, la lanza, la sed, el hambre, el cansancio que estuvo cuando exhaló su último aliento. Gloria a Dios. Que tú vengas y que te hagas pasar por un hijo de Dios y que seas un sinvergüenza, que seas un pagano, ya no un hijo de Dios, sino realmente un hijo del diablo. Por eso la Biblia nos dice que por sus frutos conoceréis a las personas. Y es muy importante, las manifestaciones sí, pero la santidad se mide a través de los frutos. La santidad se mide a través de la obediencia de Cristo. Por eso es necesario aprender la palabra, escudriñarla, leerla, meditarla, alimentarnos de la palabra para que no seamos engañados, como muchas personas son engañadas. Hay muchas personas que dicen que esta persona es el Cristo, que acá este trae sanidad, que acá este trae libertad. La libertad está en la palabra, en Jesús mismo. Gloria a Dios, su palabra. Y por eso es que son engañados, por eso tenemos que tener cuidado. Entonces, Jesús vino y habitó entre nosotros, dice el 14, dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso nosotros tenemos que dar testimonio de Jesús. O sea, decía nuestro hermano, Dios me ha cambiado, Dios me cambió, Dios me transformó. O sea, caminar en esa obediencia, en esa mansedumbre, en esa templanza, que es nuestra relación que tenemos con Dios. O sea, si yo tengo una relación con Dios, yo la tengo que manifestar, pues siendo bondadoso, teniendo templanza, teniendo dominio propio, teniendo fe, que es lo más importante. Ahí es cuando nosotros demostramos el amor de Dios y damos el testimonio de que realmente yo le sirvo a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Fíjate, ahorita que estás predicando eso, nosotros
predicamos el evangelio. El otro día me decía uno, Eri, pastor, tú pastor, o sea, no creen en el poder del Espíritu Santo, no creen que es un Dios que cambia, te saca de esa oscuridad y te dice, voy a levantar de lo vil, de lo menospreciado, para avergonzar a los sabios. Y el día de hoy, ¿dónde nos tiene aquí? Pero somos testimonio viviente. Decía ahí donde estabas leyendo, decía Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era el primero que yo. Hablaba que ya existía Jesús, hablaba que vino en carne, hablaba que venía a bautizarnos, pero en fuego del Espíritu Santo. Esa revelación, ¿quién cree que se la daba Juan? El Espíritu Santo. Cuando todos los apóstoles de primero, cuando crucificaron a Jesús, huyeron. Pedro lo negó 3 veces, se disparcieron. Y entonces, pero cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés, cuando vieron la resurrección de Jesucristo, ellos vivieron la muerte, cuando vieron que resucitó y cuando vieron que se les apareció de Jesucristo ese día y anduvo con ellos 40 días enseñándoles para que ellos estuvieran firmes y vieran que realmente Él es una persona vivo, que tenemos un Dios vivo. Yo no les predico ningún profeta, yo no le predico de otro Dios, porque es un Dios que resucitó, es un Dios que nos habla la Biblia, que nos dio. Ese Jesús es el que nos da la salvación, es el que transforma, es el que restaura, ese es Jesucristo. Ese Dios es el que nos habla el día de hoy, mis hermanos. El diablo está engañando al mundo con muchos dioses falsos, con muchas doctrinas falsas. Hablan de Jesús, pero son manipuladas la palabra. Nosotros tenemos que leer realmente qué dice la Escritura. Por eso decía el hermano, escudriñen las Escrituras, lean las Escrituras, pidan la dirección al Espíritu Santo, porque solamente Él puede cambiarnos, restaurar esa mente, ese corazón, nuestra manera de hablar, ese amor por el prójimo. Si nosotros no tenemos amor por el prójimo, no amamos al Señor Jesucristo, en vano es lo que estamos predicando. Yo les digo que yo creo en la resurrección, que me voy a levantar el día que venga Jesucristo. Si estoy muerto, voy a ser resucitado, y si estoy vivo, me va a guardar. La soberanía de Dios no la podemos cuestionar. La Biblia nos dice una cosa, y yo creo en todo lo que nos dice la Biblia, pero yo no puedo cuestionar a Dios, porque si Él en este momento me lleva, es porque Él quiere llevarme. Pero debo de estar consciente que yo voy a morir en Jesucristo. Mi hermano, si tú mueres lejos de Jesús, si tú no mueres con Jesús, te vas a quedar aquí en el infierno. Por eso realmente nos habla la palabra de Dios, porque ahí cuando le decía a los hermanos, que le decía a Abraham, el que estaba en el fuego, en el infierno, avíseles a mis hermanos que se arrepientan del pecado, porque acá es un infierno, es un tormento, dice, el crujir de los dientes, el diablo. Te imaginas ahí donde vas a estar, no va a haber paz, vas a tener intranquilidad, como hay muchas personas el día de hoy que se están en depresión, están pasando desierto, pero no encuentran la tranquilidad. Pues ¿saben por qué? Porque no aceptan al Señor Jesucristo como su único Dios. ¿Y saben quién va a restaurar el alma de todo eso? Con el aceite del Espíritu Santo. Él nos va a mandar la paz del cielo, Él nos va a dar la ayuda idónea, Él nos va a dar el camino, nos va a ayudar a discernir para qué camino agarrar, porque Él nos ayuda con su Espíritu Santo, nos levanta, nos da la fuerza y la sabiduría, ¿o no, pastor? Así es. Imagínate algo muy importante que acabas de relatar en este que habla Jesús, cuando habla del rico y Lázaro. Sí, imagínese el sufrimiento que tiene el rico. Y le dice al padre Abraham que le moje, que le diga, y aún así le manda que resucite a alguien de entre los muertos y que le predique la palabra. Y le dice que si aún así se levantara alguno de los muertos, no le iban a creer. Y aquí hay algo hermoso, algo poderoso que meditaba yo el otro día, el cual compartí con mi esposa y le decía, vea que hay una enseñanza que Dios me acaba de mostrar. Imagínate, hermano, Jesús vino a la tierra, hizo un milagro, hizo proeza, hizo maravillas, sanó paralíticos, o sea, alimentó a personas, calmó tempestades,
O sea, ¿cuántos milagros no hizo Jesús? ¿Y cuántos milagros no ha hecho Jesús en nuestra vida, en la vida de las personas? Pero Él mismo dijo, y aún se levantare alguno de los muertos, no le van a creer. Jesús vino a la tierra, murió y resucitó al tercer día, y las personas no le creen. Las personas no le creen. El pueblo de Israel. No le creen que es Jesús. Imagínense, Él mismo lo estaba diciendo en ese relato, que aún cuando alguien se levantara de los muertos, no le iban a creer. Y realmente así pasa, por la dureza del corazón de las personas, de quizás de un evangelio tan ligero, un evangelio el cual a Jesús siempre han sobacado, o sea, denigrado, hacerlo menos, a quitarle autoridad, cuando Jesús es una figura importante en nuestra salvación. O sea, Él es el camino. O sea, a través de Él es que nosotros podemos llegar al Padre. A través de Él es que nosotros podemos llegar al cielo, a estar con Dios en una eternidad. Por eso es muy importante creer en su resurrección. Él resucitó, lo creo, resucitó al tercer día, y que está a la diestra del Padre, intercediendo por mí, por ti y por todos aquellos que creen en Él y que les dio la potestad de ser su hijo. Por eso es muy importante reconocer el sacrificio de Jesús, reconocer a Jesús y no dejarse llevar por cuentos, por fábulas, sino cada día creerle en la promesa del Señor, que dijo que Él va a regresar, que dijo que resucitó y dijo que va a regresar, va a regresar. Esperando la segunda venida. Dice, a los suyos vino y no lo recibieron. Y es verdad, vieron los milagros, vieron las transformaciones, vieron que resucitó a Lázaro, vieron a la niña de Jairo. O sea, vieron toda la mano poderosa que era Jesucristo. Inclusive cuando estaba en el último, en la cena, cuando Canaán convirtió el agua en vino y caminó, porque le daba antes de ese día que pasó por Samaria, le daba la vuelta. Samaria era un pueblo de idolatría. Entonces pasó y se encontró a la samaritana y le habla de cuántos esposos había tenido, más el que tiene, que no era su esposo, y le dice, este es el profeta. ¿Qué hizo? Corrió a hablar al pueblo y a hablarle de Jesucristo. A Pedro le habla y le dice quién era. ¿Qué hizo Pedro? Corrió a hablarle a los hermanos. ¿Qué estás haciendo tú el día de hoy, mi hermano? Le hablas a tu prójimo de Jesucristo, a donde quiera que te pares, si Dios te lleva una persona y está viendo que está necesitada, le estás hablando de Jesús, no de nosotros, pastor. Vamos a hablarle del evangelio, vamos a hablarle de ese Jesús que estamos predicando el día de hoy, que vino al mundo a buscar a los enfermos, vino al mundo a rescatarnos, vino al mundo a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Estábamos en muerte, no había salvación. A eso vino Jesús, para darnos la vida eterna. La Biblia nos habla de Jesucristo, el único Dios todopoderoso. En Él está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El que está ahorita, decía mi hermano, intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Pero realmente, mi hermano, mire, hay tristeza cómo se está enfriando en las iglesias el amor de Dios. Porque no quieren someterse al pastor, no quieren estar en la obra, van a los cultos los días que quieren, porque hay veces que a mí también me da flojera, pero me levanto. Un domingo nos paramos y me dice, tengo flojera, pues si quieres nos vamos, y me dice mi mujer, no, cuando más flojera tengo es cuando voy a ir. Ya le digo, gloria a Dios. Entonces porque llegando allá escuchamos la palabra, Dios te va a renovar esa fuerza, Dios te va a hablar ese día, palabra de Dios. Por eso Juan daba testimonio del que había de venir, el que venía, que era antes. Hablaba de Jesucristo. Nosotros tenemos que estar hablando de Jesucristo. Si realmente creemos en ese Jesús que está en medio de nosotros para que lleguen nuestras oraciones, el intercesor, Él es el único que puede ayudarte, mi hermano, si estás pasando una depresión, una enfermedad. La soberanía de Dios, repito, no lo podemos cuestionar, pero si Él quiere que te salve tu alma, porque cuando bajaron los paralíticos, todos los bajaron, querían verlo caminar, y le dice, tus pecados son perdonados, ya su alma estaba libre. Pero que veían los fariseos, y que les dice, porque él sabía lo que estaban murmurando, que es más fácil perdonarle los pecados o decirle, levántate y anda.
¿Por qué? Porque se levantó y es lo que buscan el día de hoy, el milagro, pero no la salvación. Queremos ver nada más milagros y milagros, y Dios hace. Dice, buscar primeramente el reino de Dios, por añadiduría llegarán las bendiciones. Él sabe lo que necesitamos el día de hoy. Él sabe qué desierto estamos pasando. Él sabe qué problemas estamos pasando. Él sabe qué enfermedad estamos pasando el día de hoy, pero verdaderamente estamos parándonos y clamándole a ese Dios vivo que es el Señor Jesucristo, pidiéndole que te restaure, que te sane, que te levante, que te dé la fuerza para seguir adelante, que te dé la sabiduría para poder discernir entre el bien y el mal y qué camino agarrar. Mi hermano, el diablo te está engañando el día de hoy, está trabajando más que las iglesias. Los brujos se paran a medianoche a orar para que se acaben esos pastores, que se acaben esa iglesia. Yo conocí a uno que se convirtió, dice que se rajaban las venas y caía la sangre en barra de hielo a las 2 o 3 de la mañana. Es sus oraciones de ellos para que cayera y se enfriara la iglesia. Pero ¿sabe a quién se están enfriando? Los que creen más en brujería. A ese es evidente que si se va a acabar el mundo, que si viene el terremoto. Eso ya lo habló Jesucristo en Mateo 7. Le dice, ¿cuándo será tu segunda venida? Cuando pase todos esos hechos que estamos viendo el día de hoy. Hay terremotos, huracanes, los temblores, un temblorcito y corremos a Dios. Hay tsunami. Todo lo que está pasando, el tornado, el día de hoy está escrito. Dice, ahí sabrás que está cerca mi venida. Así es. ¿Por qué? Porque hablabas de Juan. Juan, estamos en Juan. Entonces, Juan da testimonio de Jesús. Amén. Y Juan les predica sobre un evangelio de arrepentimiento. Porque en esa época llegaban a hacer sacrificios al templo. Pero acá Juan les ofrecía otra cosa diferente. Les decía que se bautizaran, que se arrepintieran de sus pecados. Ya no había que hacer un sacrificio, tenían que hacer un bautizo. Y hablabas del bautizo, y el bautizo es un acto en el cual nosotros demostramos nuestra fe. El bautismo es algo que nosotros hacemos simbólico, donde sumergimos, morimos a nuestro viejo hombre y resultamos como una nueva criatura. Entonces, tú hablabas de las personas que buscan el milagro. Y realmente así es. Imagínate, el paralítico fue bajado. Jesús le dijo que te perdonaban tus pecados o que te levantara. Y vieron el milagro. Y como muchas personas quieren el milagro, quieren el resultado, pero no quieren el arrepentimiento. Y nosotros tenemos que predicar un evangelio que nos lleve al arrepentimiento, porque te predican un mensaje sin arrepentimiento. Te dicen que eres un campeón, te dicen que eres una metafísica, nada, te meten cada idea de que dicen que eres un campeón, que eres un príncipe, que eres un hijo del rey, aquel hijo del diablo que dice que eres un junior chico, un Jehová chico, un Jehová junior, decía. Es algo que es mentira, o sea, algo que no podemos nosotros asimilarlo así, decir, bueno, es que yo soy junior. No, soy un hijo de Dios. O sea, un junior hace todo lo que quiere, hace berrinche, hace todo lo que sea. No, un hijo de Dios verdaderamente consagrado, al cual Juan Bautista hace el llamado, de cual se arrepientan, que esa es nuestra misión, llevar un mensaje que te lleve al arrepentimiento, un mensaje que podamos ver nuestra condición pecaminosa y decir, necesito cambiar. Jesús mismo cuando predicó dijo, arrepentido y convertido, para que se acerque el reino de los cielos. Entonces nosotros no podemos venir con un evangelio light, un evangelio ligero, decir, no, es que se puede ofender, o es que no se lo voy a... No podemos diluir el evangelio. Está prohibido por las Escrituras. Nuestro mensaje tiene que estar centrado en Jesús, el autor y el consumador de la fe, en el cual hay perdón de pecados a través de Él. Por eso el mensaje tiene que llevar un mensaje hacia el arrepentimiento, que nos mueva, que nos transforme, que nos haga una nueva criatura, que no sigamos viviendo engañados, como vive mucha gente que cree que porque carga una Biblia en el carro, que cree porque trae una imagen en su carro, o que se hace llamar cristiano, cree que ya se va a ir con el Señor. No. Jesús decía, arrepentidos y convertidos, para que el reino de los cielos venga. Entonces, luego Jesús viene y dice, el reino de los cielos está aquí. Jesús vino a la tierra. Y ese es el llamado que nosotros hacemos, al que lleves una vida cambiante, una vida transformada, que des un buen testimonio de que Dios ha llegado a tu vida. Pero a veces, imagínense, yo me pongo a analizar, ve hermano, el cristiano si no está enfermo, está endeudado. Una de dos, o está en problemado por no creer
por la falta de pedirle perdón al Señor, por la falta de buscar a Dios, por la falta, imagínense que la Biblia dicen los teólogos que hay más de 6,000 promesas en la Biblia. Y el libro de Juan dice que la Biblia tiene promesas que no son gravosos, sino para beneficio para nosotros. La Biblia dice la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien para con nosotros. O sea, no es un Dios que se va a ensañar contigo, no es un Dios que se va a desquitar, no es un Dios que te va a acabar, no. Dice que es tardo para la ira, tardo, pero en grande en misericordia. O sea, todo lo que tú hayas hecho y vienes a Cristo con arrepentimiento en fe, Dios te perdona, Dios te cambia, Dios te transforma, porque Él no quiere la muerte del que muere, Él quiere la vida de la persona. O sea, que nosotros vengamos a Él en arrepentimiento genuino, dando frutos dignos, dice la palabra. Entonces, si te predican un evangelio light, un evangelio sencillo, un evangelio en el cual te dice, con que ser miembro ya tienes el cielo comprado, no. Porque no es por obra, es por gracia, Amén. Es por arrepentimiento, es por obediencia, porque la obediencia me va a llevar a la fe y la fe me va a llevar a la obediencia. Y la Biblia dice que en Romanos 10:17 que el justo por la fe vivirá. No, que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Habacuc 2:4 dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, nosotros tenemos que vivir por fe. Tenemos que creer, dando testimonio, llevando un mensaje de arrepentimiento a las personas. No podemos venir a endulzarle los oídos y decirle, ahí sígale echando ganas. No, arrepiéntase de su pecado, vuelva hacia Dios, clame a Dios, derrame su corazón, reconozca su condición pecaminosa que tiene, reconozca que no ha sido fiel a Dios, a su esposa, a sus hijos, quizás a la iglesia, reconozca que necesita un cambio verdadero, un arrepentimiento genuino para que Dios lo pueda usar y compartir también el evangelio y ir llamados para predicar el evangelio, no para sacar provecho, sino predicar el evangelio, ir a las personas que necesitan. Imagínense que Juan daba testimonio 24 horas al día. Estaba en el desierto allá. Yo puedo pensar decir, bueno, hoy no voy a bautizar a nadie, vengan mañana. No, a él estaba ahí al fiel del cañón. Y decía, mi hermano, nos da flojera. No queremos leer la Biblia. No la queremos leer. No queremos orar por nuestra carne. Esa es la lucha que tenemos. Quizás como cristianos creyentes tenemos esa lucha en la lectura, en la oración, en la entrega. Ya no tenemos la lucha con el vicio, con el alcohol, con la droga, con la lujuria, quizás con la lascivia, porque todo eso lo ha desechado Dios de nuestra vida. Pero el enemigo no se queda contento, siempre va a tratar de engancharnos en un lado, a través de la gula, a través de la comida, a través de la pereza, a través del enfriamiento espiritual. Quizás ya no podrás en ciertas áreas de tu vida, pero tienes que tener cuidado que no te gane todo eso, porque si no, cuando empiezas a tener antipatía por leer la Biblia, cuidado. Pon a ver tu vida espiritual cómo está. ¿Por qué no me puede dar ganas de leer si ahí es mi alimento? Y tener cuidado. Y si eso pasa, lee tu Biblia. Y no tienes ganas de orar, lee tu Biblia. No tienes ganas de congregarte, ve al culto ese día. Porque es necesario fortalecerse cada día. Y si no nos fortalecemos, al ratito estamos dando mal testimonio. Claro que sí. Amén, gloria a Dios. Vamos a unos breves comerciales y regresamos. No se vaya, seguiremos hablando de Juan Bautista en el libro y de Jesucristo del Espíritu Santo. No se vaya. Regresamos en el programa Hombres de Valor. Gracias por seguir con nosotros en Hombres de Valor. Seguimos hablando del testimonio de Juan Bautista. Yo quiero leerle en el capítulo 1, capítulo 19 hasta el 28. Dice, este es el testimonio que Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Les hablaba, hay que enderezate del pecado. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dieron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros conocéis. Este es el que viene después de mí, el que antes de mí
el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Cuánto el día de hoy no se ponen el yo, el yo, el yo, el yo? Ahí está dando testimonio de Jesucristo. ¿Qué deberemos de decir nosotros? Gracias a Dios, el Espíritu Santo nos restauró. El Espíritu Santo es el que te va a restaurar. Dios es el que te va a sanar. Dios es el que hace los milagros. Dios, Jesucristo es el que se lleva toda la gloria. Nosotros somos obreros aquí en la tierra, predicando la palabra de Dios. Mi hermano, necesitas hoy a Jesucristo. Amén. La salvación ha llegado a tu casa el día de hoy. Mi hermano, si estás apartado de Dios, si estás alejado de Dios, arrodíllate, clámale, dile: aquí estoy, Señor Jesucristo, te necesito, Padre, perdona todos mis pecados, ayúdame a seguir el camino, endereza mi camino, me arrepiento de todos mis pecados, y Él es el único que perdona pecados. Por eso va a morir a esa cruz, por ti, por mí, mi hermano. Él te va a levantar, Él te va a restaurar, Él te va a dar la fuerza para que sigas adelante. Y si fuiste uno de los que se alejaron de Él, regresa, Él te va a ayudar a seguir adelante. No te avergüences, mi hermano. Cuántas tropiezos no hemos tenido nosotros. Todos los que estamos nosotros y en el mundo somos pecadores. No hay ni uno en el día de hoy que diga: yo no soy pecador, porque hacemos mentiroso al Señor Jesucristo. El único que no tuvo mancha, no tuvo pecado, fue el Señor Jesucristo. Aquí estamos en batalla diario estamos nosotros restaurando nuestra vida. Diario estamos pidiéndole perdón, con un pensamiento, con una contestación, con un enojo, pero en el momento pidámosle perdón a Dios y seguir adelante. No te guardes resentimiento, no te guardes el pecado, no dejes que el diablo te coma y siga abriendo más puertas para que te revuelques. ¿Sabe quién nos puede tener levantado el día de hoy? El Espíritu Santo. Ese Dios es el que te predicamos, mi hermano. Tenemos que dar buen testimonio el día de hoy. No seas de lo que habla de Jesucristo y te vean comportándote mal, te vean con otra mujer, te vean pecando, te vean intrigando, te vean levantándole chisme, siendo aval de otro testimonio falso. Mi hermano, nosotros tenemos que ser transparentes, que ser honestos, pararnos en la raya y decirle a Dios: ayúdame, aquí estoy, perdóname mis pecados, levántame, Padre. Yo necesito a Dios todos los días, necesito llenarme de Dios todos los días, tener comunión con Él todos los días, pararme en la madrugada y decirle: gracias, Señor, por este nuevo día que me has regalado, este milagro que me has dado a mí, a mi familia. Y hoy le damos gracias. Nos tiene aquí el día de hoy predicando, les tiene a ustedes viéndonos. ¿Sabe quién hizo eso? Dios, el Espíritu Santo. Él nos da día con día la llenura del Espíritu Santo, pero tenemos que buscarlo en intimidad. Tenemos que pararnos, interceder por nuestra familia, interceder por nuestros pastores, interceder por nuestra iglesia, interceder por Comalcalco, que necesita a Dios. Todos necesitamos al Señor Jesucristo. Pedirle a Dios que mande ángeles alrededor de Tabasco, de México, de Comalcalco, para que ellos nos guarden de esta ola de violencia. Eso lo hace Dios, está escrito, pero necesitamos creer que tenemos un Dios vivo. Ustedes creen nos habla del arcángel Miguel, nos habla de Gabriel. El arcángel Miguel es el que tenemos, por eso contendía con Satanás el cuerpo de Moisés. Él es el que lucha. Ese ángel lo tenemos al lado. Tenemos a un Dios vivo, tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Dios que te va a restaurar, tenemos a un Dios que te va a levantar. Mi hermano, levántate en el nombre del Señor Jesucristo. No dejes que el diablo te revuelque, no dejes que te llene de dardos, de intrigas la cabeza, mi hermano. Ese corazón cambia, tu mentalidad cambia. Sé positivo el día de hoy. Dile: Jesucristo, te necesito, ayúdame a seguir adelante, ayúdame a entender la Biblia, ayúdame a escudriñar la Biblia, ayúdame, Señor, porque sin ti no soy nada. ¿Y a dónde puedo ir si tú tienes palabra viva? La Biblia es una palabra viva, es una espada que penetra corazones, corazones, carne, tuétano,
penetra todo, te transforma y el Espíritu Santo es el que te levanta. ¿Saben por qué hablo del Espíritu Santo? Porque todo el libro de Génesis, Apocalipsis nos habla de ese Dios, nos habla del Espíritu Santo, nos habla de Jesucristo, que en Él está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dile que te dé entendimiento para que te ayude a discernir las cosas que no entiendas. Mi hermano, solamente ese Dios es el que te puede levantar. Ese Dios es el que le habló a Moisés en el desierto. Ese Dios es el que le habló a Isaías, a Elías, a David, a Sansón. Ese Dios es el que le habló a Salomón. Ese Dios es el que tenemos el día de hoy. Tenemos a un Dios vivo, es el alfa y el omega. Ese Dios es el que necesitamos el día de hoy para que nos renueve la fuerza, para que nos ayude a seguir adelante. Pero si tú no le aclamas, tú no le oras, tú no tienes intimidad con Dios, ¿cómo te vas a levantar, mi hermano, si no reconocemos nuestra falta, nuestros pecados? Arrodíllate y pídele perdón el día de hoy para que Él te pueda levantar, ¿o no, mi hermano? Así es que nosotros tenemos que dar testimonio de Jesús. Amén. O sea, que nuestra vida sea reflejada a través de Jesús, que no vean a nosotros, sino que vean a Jesús. O sea, Amén. la transformación, Amén. El cambio, las demás personas crean. Y eso, la iglesia ha sido dañada a través de eso, de muchas personas que han sido abusadas, que los han engañado, que los han estafado y que a estas alturas no quieren nada con Dios. Y de ahí se agarran, pero es necesario renunciar a todo eso, es necesario dejarse llevar. Por eso Juan el Bautista decía que él era la voz que clamaba en el desierto, y él decía que él solo bautizaba con agua, pero que Jesús nos iba a bautizar con fuego a través del Espíritu Santo. Por eso es necesario caminar en integridad, guardar el corazón, guardar nuestra propia vida, es renunciar al pecado, a la maldad, es sumergirnos en la presencia de Dios cada día. Y esta enseñanza que da el libro de Juan, ahí demuestra el amor de Dios, viendo la misericordia de Dios. Usted quiere conocer a Jesús, lea a Juan y lo va a entender, va a encontrar su amor, su maravilla, realmente cómo era Él y cómo nosotros debemos que conducirnos. Si realmente somos hijos de Dios, tenemos que caminar en ese amor, tenemos que caminar en esa obediencia. Y es algo, pues para muchas personas es difícil. ¿Por qué? Porque lo ven como algo imposible. Cuando realmente tú entregas tu vida a Cristo, las cosas cambian. Él te renueva, Él te hace una nueva criatura, Él te hace buscar. Y la invitación de hoy de nuestra mañana es que realmente demuestre frutos dignos de arrepentimiento. Amén. No el remordimiento Amén. que te da, que escuchas la palabra y dices, sí, tienen razón los hermanos, está bien, pero no quedarse ahí, creer en la palabra de que Dios puede restaurar tu familia, tu matrimonio, tu relación con tus hijos, puede restaurar tu situación económica, puede restaurar tu salud física y espiritual, cuando confiesas tu pecado, cuando vas en arrepentimiento y fe, cuando te bautizas a las aguas, porque hay cristianos que tienen 4 o 5 años y no se han bautizado. Porque no creen en la palabra, o sea, no quieren dar el paso, dar la renunciación del pecado, porque él decía Felipe con el eunuco, ¿qué me impide ser bautizado? Nada, realmente que no hubiera agua, era el único que no podía bautizarlo, pero había agua, o sea, ¿qué me impide no bautizarme? Entonces mi pecado, que no quiero renunciar al pecado. Y así hay muchas personas convencidas, no arrepentidas, y tenemos que tener cuidado sobre eso, es poner la mirada puesta en Jesús. Jesús viene por segunda vez. Este relato es el principio de Jesús, cuando es llamado al ministerio, más adelante es bautizado por el Espíritu Santo, más adelante es llevado al desierto y comienza su ministerio, el cual empieza a caminar con autoridad, haciendo los milagros, las maravillas, pero aprendiendo sobre el principio. Dice que Jesús estaba desde siempre. No podemos decir que, como muchos ateos te dicen, que Jesús, o como las otras religiones que te dicen, o las sectas que te dicen que es un profeta, que fue un ángel, que no existió, que fue una aparición. No, Jesús existió, estuvo aquí en la tierra. Gloria a Dios, estuvo amén. con el Padre. Y todo decía, todo lo que Él aprendía y todo lo que Él nos revelaba era porque el Padre se lo había revelado. Entonces, tenemos que creer la palabra, no seamos incrédulos en esa área, porque muchas personas no la creen. O sea, dice, pues si yo ya estoy viejo, ya yo voy a decir, yo así voy a morir. Pues es mi pensamiento, pero el pensamiento de Dios no es ese. El pensamiento es de Dios, que nosotros procedamos a Él en arrepentimiento y fe, mostrando las obras de arrepentimiento en nuestra vida y reparar los daños que hayamos hecho. Porque no era más de que Dios déjame perdonar, y si he hecho daño, tengo que reparar para poder dar un buen testimonio, y si debo, pago, y si ofendí, pido perdón y una disculpa, o si presté algo, lo devuelvo.
para poder dar un buen testimonio de que Dios me ha cambiado, de que he sido revestido, de que he sido cambiado a través del Espíritu Santo. Porque yo puedo decir, yo soy cristiano, como muchas personas dicen, pero el cristiano realmente en sí tiene que demostrar que es un verdaderamente hijo de Dios a través de la obediencia. Y no podemos nosotros estar inventando esto, inventando el otro, hazlo así para que puedas llegar a la presencia de Dios. No, para poder llegar a la presencia de Dios a través de Jesús. Y no nos vamos a cansar de decirle que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. No hay otro método, no hay otra forma. Quizás tu corazón diga que tú lo puedes hacer de otra manera, pero estás errado. La Biblia te enseña que la salvación es a través de Jesucristo. Y volvemos otra vez a lo mismo y no nos vamos a cansar porque esa es nuestra misión. Predicar el Evangelio, predicar a Jesucristo como el único y Salvador nuestro, porque no hay otra salvación en otros lados. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podemos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual aquí toda rodilla se doble y confiese que Jesús es el Señor. Eso es lo que nosotros hacemos, confesar de que Jesús es el Señor, el único, el autor y consumador de la fe y el único que nos puede salvar. No podemos nosotros llegar a la presencia de Dios si no es a través de Jesús. Y esta enseñanza en cual estamos en Juan enseñando cómo inicia Jesús inicia su ministerio, porque tenemos que aprender todo en su contexto, no podemos entrar así, sino más adelante, en su momento usted va a aprender y va a buscar y va a enseñar, y yo le invito a que lea el libro de Juan y va a encontrar las maravillas, va a encontrar todo lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Estamos llegando al término ya, y como decía el pastor Eric, le invitamos a que ustedes reciban a ese Dios, que se aparten del pecado, que aclamen a Dios, que lo reciban como el único Dios. Está escrito en la Biblia, no hay otro que me hable en la Biblia que da la salvación más que el Señor Jesucristo. Es palabra viva, palabra eficaz, palabra viviente, que este libro ha cambiado a millones de personas solamente al leerlo, porque quien obra ahí es el Espíritu Santo. No te apartes, mi hermano, de Dios. Apártate del pecado, mas no de Dios. Hemos llegado a lo último, pero antes queremos hacer una oración por todos los que están alejados de Dios, para que todos los que sean llenos del Espíritu Santo le metan acción a su vida. El Espíritu Santo viene, nos llena, es pasivo, pero la acción la ponemos nosotros. Jesucristo vino, el verbo, y luego vino en carne. Entonces, ¿qué vino? ¿Qué significa verbo? Acción. Acción a nuestra vida. Parémonos, sigamos predicando el Evangelio. Vamos a seguir predicándole a todos los que necesitan al Señor Jesucristo. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que abra las ventanas del cielo. Derrame de tu gloria, de tu bendición a todos los que nos están viendo y los que se van a conectar más al rato, Señor. En el nombre de Jesucristo yo te pido que le des tu Espíritu Santo, lo llene, Señor. Tú lo convenzas, Señor, que tenemos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, un Dios que restaura, cambia, que eres tú, Señor Jesucristo. Llénalo de tu presencia, guárdalos, Padre, de esta ola de violencia, Señor. Manda ángeles alrededor de cada casa, Señor, de cada ministerio. Como Malcalco, Padre, te necesita, Señor. Abre la ventana del cielo y empieza a inquietar, Señor, que sus pensamientos sean hacia ti, Padre, que vean que hay un solo Dios que salva, que restaura, un Dios que sana, ese Dios que fue a morir por nosotros, que eres tú, Señor Jesucristo. En esta hora yo te pido, Padre, que tú los llenes de tu Espíritu Santo. Guárdalos, Padre, hasta el final, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos las gracias. Amén. Quiero darle las gracias al pastor Agustín Guerrero, que es nuestro patrocinador de Pan de Vida. ¿Cómo podemos nosotros seguir predicando aquí la palabra? Vayamos a las instalaciones. Hay en la avenida Xochimilco, Camino Viejo, Chichicapa. Ahí está la instalación de Pan de Vida. Hay pasteles, los panes rellenos de Filadelfia. Hay de variedades de pasteles. También en Vía Corta. Ahí está la panadería, Los Olivos, Pan de Vida. También en Cunduacán, en calle Juárez, antes de llegar al parque, ahí está la otra instalación. Vayamos, compremos pan para que sigamos nosotros compartiendo el Evangelio. Es algo que le puso Dios
al corazón del pastor Agustín, que ser nuestro patrocinador de cada hora. Somos varios pastores los que estamos aquí. Dios lo bendiga, que abra las ventanas del cielo, derrame de su gloria y su bendición en cada instalación, en su vida, su familia y la iglesia. Padre, llénalos de este Espíritu Santo. Gracias, Padre. Le damos las gracias también a todos. Tenemos aquí unos mensajes. Así hermano. es, nos está viendo el hermano Francisco. Hermano Dios Francisco, te Dios te bendiga, bendiga. Dios te guarde. Nuestra hermana Silvia también, le mandamos un No, saludo. hermosa, A Dios nuestro te guarde. hermano Jesús Naranjo también. Dios te Hermano, allá en bendiga. Taxi, que Dios, el Señor te guarde. Te guarde en el Un taxi. saludo a tu familia, a tu esposa, a tus hijos igual. A nuestro hermanito Ángel Díaz, Díaz. también que nos está acompañando. Y ahí le contesté a los hermanos, no me da tiempo de contestarles a todos. También un saludo a mi esposa que nos está viendo también, se está dando doble igual. También a nuestro hermano Eduardo Rodríguez, también allá donde está. Dios te bendiga, Dios te guarde en tu trabajo y regreses con bien bajo la bendición y el poder de Dios. También un saludo allá hasta donde nos estén viendo. Mándenos un mensaje de texto, queremos ver hasta dónde llega la imagen de ustedes. Realmente manden sus peticiones de oraciones, los mensajes aparecen, los números aparecen ahí. Mande un mensaje pidiendo una oración, pidiendo su petición, que nosotros tenemos el firme propósito de estar orando por ellos. Y para saber también desde dónde nos están viendo, hasta dónde llega la imagen, también yo creo que a través de la radio también está siendo compartido. Mande su mensaje de texto, mande su petición de oración, vamos a estar orando, porque nosotros creemos en el poder de la oración, el poder de clamar, el poder de interceder por las necesidades de las personas y sobre todo para la salvación de su alma, para pedirle por ustedes también. En el nombre de Jesús, este es su programa Hombres de Valor. Hombres de valor, Dios les bendiga, que el Espíritu de Dios esté con nosotros. También a la hermana Fidencia está conectada, Dios te bendiga. Hermanos, nos vemos el otro jueves de 11 a 12. Dios les bendiga y gracias, mi hermano, por haber estado acompañándome hoy en el programa Hombres de Valor. Así es. Dios me lo bendiga. Mi nombre es el hermano Eric Fabián Jerónimo y este fue su programa. Pastor Ramón Alfaro Moscoso, Dios les bendiga. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres